Bienvenidos a nuestra cuarta reflexión. Las voces desde los cimientos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. En esta ocasión, Juan, el discípulo del amor, quien se llamaba a sí mismo o se identificaba a sí mismo con esta frase, el discípulo amado. Interesante, pongamos mucha atención. Él no se identificaba como aquel que amaba a Jesús. El énfasis de su identidad era quien había sido amado por Jesús. Y este es el centro del Evangelio. Y él lo escribió. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos porque él nos amó primero. El énfasis del Evangelio es en que Dios nos amó a nosotros. Y es por eso que este discípulo Juan se identificaba a sí mismo siempre como el discípulo amado. Este Juan, hermano de Jacobo, de los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno, del círculo íntimo de Jesús, de aquellos tres que, como vimos la semana pasada, estuvieron en momentos tan importantes junto con Jesús como el monte de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, en Getsemaní, muy cerca de Jesús, viendo y experimentando cosas increíbles, pero quienes eran impetuosos, estos dos hermanos, Juan y Jacobo, como ya dije, los hijos del trueno, los Boanerges, que querían hacer llover fuego del cielo a los samaritanos y cosas semejantes, hacer campañas políticas para estar uno a la diestra y otro a la siniestra, hombres en una sola palabra, participantes de una naturaleza caída como tú y yo, pero amados por Dios. Y el énfasis del ministerio de Juan y su mensaje central fue: Dios es amor. Su voz desde su cimiento nos permite oír esta frase sencilla: Dios es amor. Antes de ir un poco más allá, tomemos un tiempo de oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor. ¿Sale? Señor, muchísimas gracias por este mensaje maravilloso que ha transformado nuestras vidas. Dijera el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 que tu amor nos empuja, nos constriñe pensando esto, que si tú moriste por nosotros, todos los que hemos sido llamados por ti fuimos llamados a morir contigo. Y por todos estos moriste para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias por este poder que nos constriñe, el poder de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia, Señor, que tuvieron su máxima expresión en esa cruz donde pagaste con tu sangre por todos nuestros delitos y por todos nuestros pecados. Danos oídos en esta ocasión para oír este mensaje y que cada frase que tú dictaste con tu espíritu al apóstol Juan redarguya, constriña, empuja, estimule nuestros corazones para vivir en tus sendas de justicia, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuánto se podría decir de este apóstol Juan, uno de los Boanerges? Escritor del Evangelio de Juan, escritor de las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escritor del Apocalipsis desde la isla de Patmos, ¿no? Este apóstol que fue el más longevo de todos los apóstoles. Pero en lugar de disertar o hablar mucho de cosas que han sido tan increíbles para nosotros, en alguna ocasión, platicando con mi hermano, nos decíamos el uno al otro: el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, ¿verdad, Héctor? El Evangelio de Juan, ¿verdad, Heriberto? Recuerdo que este Evangelio de Juan lo hemos estudiado tantas veces verso a verso, pero fue el primer evangelio que mi hermano y yo estudiamos profundamente y compartimos desde la casa de mi madre, ahí con muchos jóvenes, verso por verso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera. ¡Qué belleza de las palabras del apóstol Juan! Sabemos que no son palabras de Juan, son palabras del Espíritu dictadas a Juan. ¡Qué privilegio tan grande! Pero en esta ocasión, en lugar de disertar mucho, solo quiero leer una porción, ya que la voz desde el cimiento de Juan
creo que tiene su máxima expresión diciéndonos, Dios es amor, ¿no? ¿Te acuerdas de la de Pedro? Apacienta mis ovejas. De la de Andrés, hemos hallado al Mesías. De la de Jacobo, a manera de un testimonio, si somos muertos con él, también viviremos con él. Ahora la de Juan, Dios es amor. Leamos una porción de la Escritura y solo vamos a hacer esto en esta ocasión. Pero escucha cada frase dictada por el Espíritu Santo al apóstol Juan, hablando acerca del mensaje que tendría que compartir. Dios es amor. ¿Ok? Vayamos a Primera de Juan, pues, capítulo 4. Voy a ir desde los versículos 7 y voy a terminar todo el capítulo 4 y después de esto nos despedimos. Pero pongamos mucha atención. Creo que no se puede ampliar nada a estas maravillosas frases. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Pudiera tener una religión, pero el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Su único Hijo lo mandó a pagar el precio de nuestro rescate. Esa es la manera más increíble en la que se mostró el amor de nuestro Dios. Versículo 10. En esto consiste. Bueno, de esta manera se mostró, pero ¿en qué consiste? Ahí te va, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Cubrir una deuda. Cubrió nuestra deuda de pecado. En esto, pues, consiste el amor de Dios, ¿no? En eso consiste no en que nosotros le amemos, sino el énfasis de el mensaje del Evangelio no es que tanto puedes tú amar a Dios, sino que tanto te amó Dios a ti y cubrió la deuda de tus pecados. ¡Wow! Versículo 11, pues. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, esta palabra debemos me encanta, porque nos habla de una deuda. El amor de Dios me pone en deuda con Él. Un amor tan grande, tan incondicional, me pone en deuda. No hago nada para merecer este amor. Una vez que este amor ha sido derramado por la soberanía y la gracia de Dios, me pone entonces en deuda. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos deuda. También nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que Dios nos ha amado para perfeccionar su amor, amándonos unos a otros. Esa es la deuda que tenemos, la deuda que adquirimos cuando recibimos el amor de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sabemos que realmente Él está en mí y yo estoy en Él? En que Dios nos ha dado su Espíritu, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Cuánta retórica maravillosa que nos dice que tenemos una deuda que evidencia que Dios está en nosotros cuando amamos a nuestros hermanos. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué interesante, ¿no? Para esto se perfecciona el amor de Dios en mí, amando a mi hermano, para que en mi peregrinación a este mundo no pierda la confianza de que cuando me encuentre con Él, realmente soy de Él, porque tuve la evidencia de su amor operando en mí,
amando a mis hermanos. Y versículo 18 nos dice algo increíble. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No temas amar, no temas perdonar, porque este amor maravilloso echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, ¿no? O sea, el temor, no Dios. Cuando tememos y no confiamos, somos castigados por el mismo temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta voz maravillosa de Juan, desde su cimiento. Dios es amor.